Ministerio de Defensa advierte que se aplicarán medidas estrictas para obtener los permisos para la tenencia y porte de armas de fuego. Ya está listo el acuerdo ministerial para la respectiva regulación. IES posesionó a un ex oficial de la Armada como nuevo gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. El funcionario realizó un recorrido por las instalaciones. Nuevos disturbios en la penitenciaría del Litoral dejan al menos 3 heridos. Ministro del Interior Juan Zapata indicó que la policía de Ecuador no proporcionó la alerta de posibles bombas que difundió la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, hubo 3 explosiones en Guayaquil que por fortuna no dejaron heridos. Varios son los hechos violentos que se han presentado en distintos puntos del país. Los ciudadanos han vivido semanas de terror ante el auge criminal. 18,000 vacas lecheras mueren al producirse un dantesco incendio en una granja en Estados Unidos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Televidentes, buenas noches. Finalizamos esta segunda semana del mes de abril con múltiples hechos violentos que mantienen en zozobra al país. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Nos enlazamos ya rápidamente con nuestro equipo periodístico, Charlie Pisa, Maite Morán y en breve Julio César Saona. Empezamos contigo, mi querido Charlie. Buenas noches. Buenas noches, Ándale, amables televidentes, y también para Maite. En pocos minutos les tendremos detalles, un resumen que hemos elaborado de las 2 últimas semanas. Cómo se ha comportado el mes de abril en cuanto a los hechos violentos, se los presentaremos más adelante. Semanas que han causado muchísima alarma, por supuesto. Y con temas relacionados, nos vamos ya de inmediato con Maite Morán. Mi querida Maite, buenas noches. Hola, Anali, Charlie, amigos televidentes. Una jornada violenta se ha registrado en Guayaquil. Más adelante los detalles. Volvemos en breve con ustedes. Bien, amigos, conozcamos ya el desarrollo de los enfrentamientos que se registraron en la penitenciaría del Litoral. Julio César Saona con toda la información. Julio César, bienvenido, buenas noches. Anali, amigos televidentes, muy buenas noches, un gusto poder acompañarlos nosotros desde la penitenciaría del Litoral. La jornada ha sido bastante larga y violenta. ¿Qué es lo que ocurrió? A partir de las 14 horas se escucharon gran cantidad de detonaciones y más que nada lo que se ha dado durante las últimas horas es el ingreso de las autoridades de seguridad, la policía, además de también las Fuerzas Armadas. Tenemos un reporte respecto a eso. Adelante. Fue una jornada llena de violencia dentro de la penitenciaría del Litoral. Y es que el conflicto entre pabellones 3, 5, 8, 9 generó que todo derive a una balacera interna. Casi 5 horas les tomó a las autoridades de seguridad poder mantener el control en la cárcel. Pero en otro lado también se registró movimiento. En el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, la policía estuvo en el lugar. Varios heridos eran trasladados en ambulancia hasta las distintas casas de salud. Los familiares de los privados de libertad solo podían observar, más que nada escuchar las detonaciones que a larga distancia acortaban el pánico y el miedo. Tenemos información sobre nuestros presos, pero entendemos la labor que ellos están haciendo, pero también tienen que darse cuenta que hay seres humanos que aunque hayan tenido un error, tienen derecho a la vida. Miren esos seres humanos que están ahí heridos. ¿Le han dicho algo a eso? No quieren decir nada. La vía Daule fue cerrada en ambos sentidos, mientras que seguían llegando los camiones con policías y militares.
Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, hasta su último reporte eran 3 los heridos, PPLs trasladados a hospitales. Sin embargo, el vehículo de medicina legal también hizo su arribo al lugar. Ahora se espera la evaluación de los daños y las expresiones respectivas por parte de las autoridades correspondientes. Con cámaras de Daniel Druet, informó Julio César Saona. Bien, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que más que nada, pues nosotros nos mantenemos todavía acá, y qué es lo que hemos podido divisar durante los últimos minutos, es que siguen llegando tanto elementos de la policía como también vehículos grandes, automotores grandes, con gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas. Y más que nada, pues este lugar está prácticamente militarizado, gran cantidad de militares son los que se encuentran en este lugar resguardando, y según lo que tenemos claro, se van a quedar aquí por horas de horas durante todo el fin de semana, y de ahí pues más que nada tendremos novedades. Es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde aquí. Te damos paso a ti, Analí. Buenas noches. Gracias, Julio César. Una buena noche también. Retomamos la comunicación con Maite Morán. Maite, por favor, adelante con el desarrollo de la noticia. Analí, amigos televidentes, Julio César Saona, una madrugada y noche tensa vivimos los guayaquileños luego de recibir una alerta por parte de la Embajada de Estados Unidos que indicaba que había la posibilidad de posibles atentados en Guayaquil. Ocurrieron 3 explosiones en diferentes puntos de la ciudad. Veamos dónde fue a través de una nota de nuestra compañera Adriana Peralta. Toda la explosión. El primer incidente se registró a las 22:40 de este jueves 13 de abril. En un cerramiento de la Alborada, al norte de Guayaquil, lanzaron un explosivo. Cerca de la medianoche, otro explosivo detonó en la pared de un local ubicado en la avenida Machala, mientras que en la parroquia Pascuales se cometió un atentado del mismo tipo contra una farmacia. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que uno de los implicados en el caso de la Alborada fue detenido. El mismo que aduce que fue alquilado ese vehículo por $60 por 4 horas. Sin embargo, hay algunas inconsistencias, como por ejemplo, en su teléfono celular hay muchos mensajes borrados. Sobre la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos por posibles atentados con bomba, menciona que la policía de Ecuador no proporcionó tal información. En mi calidad como ministro no he recibido ninguna llamada, ninguna confirmación de parte del consulado, y siempre en estos momentos en donde la ciudadanía se encuentra tensa, hay que tomar decisiones, vuelvo a insistir, compartidas. Pero sí han existido en los últimos días de abril 39 amenazas por explosivos a nivel nacional. 14 fueron intervenciones reales, las demás falsas alarmas, inclusive una amenaza contra la integridad del presidente de la República. El ministro refiere que las organizaciones criminales también juegan a una guerra psicológica. Generar muchas veces lo que en la ciudadanía se está posicionando es el temor, el miedo, el terror. Y eso es lo que nosotros queremos decirles efectivamente. En las zonas incluidas en el estado de excepción han llegado más agentes de inteligencia e investigación. 20 están en Guayaquil para dichos fines. Unidades tácticas que van a operar cada caso crítico que tengamos en la ciudad. De los avances que estamos realizando, esta focalización tanto de sitios críticos como también de personas y organizaciones que están vinculadas al delito. Las autoridades se dirigieron a Santa Elena para realizar una evaluación de las acciones policiales. Informó Adriana Peralta. Al momento, la zona 8, lo que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, se encuentra en calma. Sin embargo, recuerde que estamos en un estado de excepción y que esto aplica un toque de queda que está vigente desde la 1 hasta las 5 de la mañana. Recuerde esto, es importante antes de salir o movilizarse de su vivienda. Analí, tú continúas con más información. Por supuesto, Maite, te agradecemos por este informe. Y bien, amigos, permanezcan muy atentos porque más adelante les contaremos sobre la detención de un sujeto que vestía uniforme de policía, esto en el norte de Guayaquil. El hombre tenía en su poder una pistola, así como varias municiones. La ampliación de esta noticia en breve.
El Ministerio de Defensa advierte sobre la aplicación de medidas estrictas para verificar que los certificados psicológicos y toxicológicos no sean falsificados para obtener los permisos para la tenencia y porte de armas de fuego. Esta Secretaría de Estado ya tiene listo el acuerdo ministerial con su respectiva regulación. Pese a la serie de cuestionamientos por el decreto ejecutivo para la tenencia y porte de armas de fuego de uso civil para defensa personal, la propuesta sigue fortaleciéndose, aún más, con el acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa. Una de las preocupaciones de la colectividad es que tan confiables podrían ser los certificados psicológicos y toxicológicos y su posible falsificación. Existe una institución que es la responsable de la admisión, que es el Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto y Control de Armas verificará estos certificados. Vamos a adoptar medidas para poder verificar que esos certificados sean reales. De ser el caso, esta Secretaría de Estado se reserva el derecho de realizar un nuevo examen. Luis Lara, ministro de Defensa, califica como especulaciones el hecho que cualquier persona tendrá libre acceso al armamento. Que se trata de un porte regulado, con requerimientos estrictos. Será el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien otorgue las autorizaciones. Información que estará almacenada en una base, misma que se alimentará con los datos proporcionados por la Fiscalía, Función Judicial y Policía Nacional. Garantizar la trazabilidad que tienen tanto las armas, la munición, los explosivos que ingresan al país. Debe provenir directamente de fábrica. Se eliminan los intermediarios o los distribuidores. La prohibición de fabricación y tenencia y porte de armas artesanales en todo el territorio nacional. Ratifica el uso de armas ancestrales dentro de los territorios de comunidades y nacionalidades. Informó Héctor Romero. 3 muertes violentas se registraron en Manta, provincia de Manabí. Una mujer y 2 hombres fueron asesinados en 3 casos que ya son investigados por las autoridades. 3 hechos violentos se registraron este viernes en Manta, provincia de Manabí. El primer caso fue el hallazgo del cadáver de una mujer. San Agustín, una fémina que aparentemente tenía varios días en estado de putrefacción. Se está determinando si es una muerte violenta. En la tarde, 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato. La primera víctima se registró en el barrio 15 de septiembre. Un hombre fue asesinado cuando circulaba en una motocicleta. Por aquí no he conocido a ese muchacho, no sale de por aquí, porque una tarjeta se encontraron ahí, la policía. 90 minutos después, otro hombre fue baleado en el barrio Nueva Esperanza. Perdió la vida aquí en este sector, se encontraba con sus amigos en una esquina y aparentemente llega una motocicleta también y le intersectan y le disparan. Los fallecidos fueron identificados como Jordan Basurto y Cristian Las, ambos con antecedentes penales. Las 2 personas, tanto la del sector de la 15 de septiembre como la de este sector Nueva Esperanza, tienen antecedentes penales anteriores. ¿Qué dice la policía? En todo caso se está investigando, determinando cámaras, circuitos de seguridad. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La violencia en el país cada día gana más terreno, pero ¿qué ha sucedido en las 2 primeras semanas del mes de abril en el Ecuador? Hoy tenemos en nuestro estudio a Charlie Pisa para conocer un informe especial al respecto. Mi querido Charlie, buenas noches. Buenas noches, Ana y televidentes. Así es, cada semana ocurren más hechos violentos en todo el país, no solo en Guayaquil y en todas las ciudades. Las organizaciones delictivas ahora hasta atacan a puertos pesqueros y siguen secuestrando y asesinando, pese al estado de excepción y toque de queda decretado por el gobierno nacional. Aquí un resumen de lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas. Finalizó marzo y no queríamos pensar lo que nos esperaba en el mes de abril. Arrancó con el estado de excepción y toque de queda en la zona 8, Santa Elena y Los Ríos.
decretado y anunciado en cadena nacional por el presidente de la República. Pero este es un problema de todo el país. Esto ocurrió en Huaquillas. Las bandas seguían atacando con pistolas y fusiles, pero el 4 de abril se registró una masacre en la cárcel considerada la más vigilada de Ecuador, La Roca. Aquí lograron ingresar pistolas y municiones y 3 PPLs fueron asesinados. Las vacunas extorsivas fueron con más violencia ahora en los buses de transportación urbana en el norte de Guayaquil, donde dispararon a las unidades y les colocaron explosivos. Y asimismo ocurrió en la Ciudadela Kennedy Norte, cerca de un área comercial y residencial. Al día siguiente en la cárcel El Turi, en Cuenca y también en La Tacunga, se amotinaron los reos, habían retenido a guías y exigían mejoras en la alimentación y traslados. Mientras que en Milagro, atacaron las instalaciones de la Policía de Antinarcóticos con múltiples disparos. El 6 de abril, la detonación de estas bandas selectivas fue en plena avenida Casuarina, en Guayaquil, por supuestas extorsiones. El afectado fue un centro médico. El mismo día, en Santo Domingo de los Sáchilas, sicarios sorprendieron al director de la CTE de esa provincia, quien fue asesinado mientras almorzaba. Y en Ambato, un artefacto explosivo detonó en un hotel después de varias amenazas. En la madrugada del 7 de abril, delincuentes robaron e incendiaron una furgoneta que luego explotó y quedó en escombros en la isla Trinitaria. Llegó el 9 de abril y el país quedaba sorprendido por el triple asesinato en la provincia de Esmeraldas. A 3 jóvenes que salieron desde Santo Domingo a una presentación artística, les quitaron la vida y las dejaron enterradas cerca de un río. En Guayaquil, el 10 de abril, secuestraron a un comerciante en la calle Ayacucho, y en 48 horas después fue liberado en un operativo ejecutado por la UNASI. El 11 de abril, las bandas en Quevedo no se quedaron atrás. Ahí mataron a un ciudadano y su cuerpo lo dejaron en un saco colgado en un puente. Ese mismo día, asesinaron a un policía vestido de civil y una señora que se encontraba más adelante en una iglesia de la Libertad en la provincia de Santa Elena. Los sicarios ingresaron cuando culminaba la misa. Y asimismo, un caso no antes visto en el país, el ataque armado en Esmeraldas que dejó 9 personas fallecidas en el puerto pesquero de esa ciudad. Más de 300 disparos fueron dirigidos para ciudadanos que laboraban en ese lugar. El caso estaría relacionado a extorsiones. El 12 de abril se registró otro evento, esta vez en la penitenciaría del Litoral. 6 reos fueron asesinados en el pabellón 5. Los encontraron colgados en los baños de sus celdas. Ese mismo día, en horas de la tarde, se robaron 44 armas del rastrillo de la policía en el cantón Naranjito. En el Golfo de Guayaquil, piratas balearon a pescadores que fueron atendidos en la ciudad. Eso generó alertas en algunos muelles del sur de la urbe porteña. El 13 de abril, en el puerto pesquero de Pozorja, asesinaron con disparos a 3 ciudadanos que estaban en una lancha. Y asimismo, con disparos, murieron 3 agentes de seguridad penitenciaria. Las guías estaban almorzando frente al centro de reclusión donde laboraban, en la vía Daule. En la madrugada de ese viernes 14, se registraron más de 5 explosiones en diferentes sectores de Guayaquil. En horas de la tarde, una fuerte balacera en la penitenciaría del Litoral que volvió a teñir de sangre a esta cárcel. Así nos recibió el 4º mes del año, con hechos violentos de toda naturaleza, sin contar los múltiples casos de sicariatos, que llevan la cifra de muertes violentas, por ejemplo en la zona 8, casi a 700, en tan solo 3 meses y medio, con acciones del gobierno que, como lograron ver, no son suficientes, informó Charlie Pizarro. Lo que ustedes acaban de ver ocurrió en tan solo 2 semanas y las medidas del gobierno siguen implementándose, ahora con acciones de las Fuerzas Armadas a nivel nacional durante todo el día. Estaremos tomándole el pulso de lo que pase en lo que resta del mes de abril. Los ecuatorianos solo quieren trabajar, vivir tranquilos y sobre todo que regrese la paz. Adelante, Ángel. Excelente trabajo, Charlie. Gracias por ese completo informe. Y bien, a esta hora retomamos la comunicación con Julio César Saona, quien se encuentra en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Queremos saber cómo avanza la situación allí, Julio César. Analí, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nosotros continuamos acá en la penitenciaría del Litoral. ¿Qué es lo que ha ocurrido por acá? Y es que lo que tenemos en imágenes son todavía, pues, gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas custodiando este sitio. Aparte de todo, lo que hemos podido ver es que distintos automotores de la Policía Nacional poco a poco van saliendo desde este lugar
Esto más o menos a las 14 horas empezaron a escuchar detonaciones, disparos, gran cantidad de elementos policiales ingresaron, el grupo GEMA, el grupo del GOE, el grupo GIR, todos estuvieron dentro de lo que es este sitio para, lógicamente, tratar de mantener la calma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues hubo aparentemente enfrentamientos entre los pabellones 3, 5 y 9. Esto es algo que, lógicamente, las autoridades más adelante van a confirmar con más detalles. Sin embargo, lo que podemos ver en estos momentos es que los militares, elementos de las Fuerzas Armadas, están en este punto, ¿no? Vamos a quedarnos aquí más que nada para tener en claro qué es lo que va a ocurrir más adelante. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que hay movimiento todavía y sobre todas las cosas, pues no, esperar hasta que se dé un pronunciamiento oficial con los detalles de lo que ha ocurrido por este punto de la ciudad de Guayaquil. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde acá, desde lo que es la penitenciaría del Litoral. Te damos paso a ti, Anali, tú tienes más información. Buenas noches. Claro que sí, Julio César, permanecemos atentos de cómo avance la situación allí. Gracias por este reporte. Bien, amigos, es momento de un corte comercial, pero al volver les contaremos que un sujeto que vestía uniforme de policía fue detenido en el norte de Guayaquil. Los agentes investigan las motivaciones. Regresamos con esto y mucho más. Quédese con nosotros. Más noticias para todos ustedes. En menos de 24 horas, 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en Machala, provincia del Oro. Las muertes violentas no cesan, ya que se contabiliza ahí, en esa provincia, 173 asesinatos en lo que va del año. 2 crímenes al estilo sicariato se registraron en menos de 24 horas en el cantón Machala. El primero se dio en el barrio González Rubio de la parroquia Puerto Bolívar. Allí fallecía víctima de disparos Jofre Darío Guaycha Jumbo. Tiene aproximadamente 6 impactos de bala en su cuerpo. Según investigación, fueron varios sujetos quienes ingresaron a la vivienda del occiso y le dispararon. Malherido avanzó a correr a la calle, pero se desplomó en la acera. Horas después se cometía el segundo atentado en contra de Rubén Darío Tenorio Jama, de 37 años. Se encontraba transitando por este sector a bordo de una bicicleta. Momentos en los cuales habían aparecido sorpresivamente 2 ciudadanos a bordo de una motocicleta. Uno de estos ocupantes de la motocicleta se baja y propina los disparos de arma de fuego a la víctima. El crimen se registró en el barrio Salinas. La víctima recibió 5 disparos de un arma de fuego tipo fusil. Los familiares, tratando de salvarles la vida, los llevan hasta una casa de salud donde llegó sin signos vitales. El occiso registraba varios procesos judiciales. Sí, tiene antecedentes penales en el 2017 por tenencia de arma de fuego y en el 2019 por lo que es robo. La provincia de El Oro ya registra 173 asesinatos bajo la modalidad de sicariato. De estos, 73 corresponden al distrito Machala, informó Richard Ceballos. Detienen a un sujeto que vestía con el uniforme de la Policía Nacional en el norte de Guayaquil. Los agentes investigan las motivaciones del uso, pues el hombre capturado tenía en su poder una pistola, así como varias municiones. Los agentes neutralizaron al hombre antes de que escapara. Él tenía que explicarles por qué vestía el uniforme policial y, sobre todo, qué pretendía hacer con el arma hallada en su poder. Posterior de ello, al verificar sus datos en nuestro sistema SIGNE, se logra determinar que dicho ciudadano no cuenta como servidor policial activo ni pasivo. Además de aquello, la policía informó que el detenido no registraba antecedentes penales, aunque sospechan que formaría parte de una agrupación delictiva. El ciudadano fue presentado ante el fiscal de turno, al igual que las evidencias halladas, es decir, la pistola, el celular, las municiones y la motocicleta. Esta última tenía las mismas características de aquellas usadas por la Policía Nacional, informó Eric Zambrano. Sicarios asesinaron a un hombre en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Otra persona resultó herida.
Lauro Jimmy Posligua fue asesinado en una cancha de vóley ubicada en Picuazá, parroquia urbana del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Él recibió varios impactos de bala. Estaba realizando deporte en esta cancha y en ese momento ingresa un ciudadano y procede a realizarle varios disparos. El cuerpo tiene 9 impactos de arma de fuego, entrada y salida, en su pecho, en su espalda y en su cabeza. El occiso no tenía antecedentes penales, por lo que la Policía Nacional investiga detalles del caso. Aún se desconoce el móvil del crimen. De lo que se levantó hay 3 indicios, 3 vainas hervidas y una bala. Es una arma 9 milímetros. Posterior de esto, el ciudadano en precipitada carrera sale en una motocicleta al redondel y en ese momento estamos realizando las primeras investigaciones, levantando cámaras para tratar de localizar a la motocicleta. Otro ciudadano resultó herido en el ataque armado de los victimarios. Fue trasladado hasta un hospital. Informó Maite Morán. Momento de una breve pausa. Regresamos enseguida con más noticias. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Asesinan con varios impactos de bala a un hombre de 36 años en Babahoyo, provincia de Los Ríos. La víctima, que tenía antecedentes penales, fue baleada mientras se dirigía a su domicilio. El cadáver quedó tendido en la vereda. Una ambulancia llegó hasta el lugar, pero solo constataron su deceso. En otro tema, el IES posesionó a un exoficial de la Armada como nuevo gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. El funcionario realizó un recorrido por las instalaciones. Los usuarios esperan que mejore la atención y se erradique la corrupción en ese sanatorio. Viernes 14 de abril y en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo había presencia de militares en las puertas, el estacionamiento y en los pasillos. Y no era por una declaratoria de emergencia en seguridad en el sanatorio, sino porque había un nuevo gerente general. Se trata del capitán de navío en servicio pasivo, Mac Mera Cárdenas. Hemos asumido esta responsabilidad con mucho compromiso, con muchas ansias de llevar a este hospital a ser uno de los mejores en el país y en la región. Con Mera entran también en funciones 3 exoficiales de la Armada Nacional. Uno ocupará el cargo de director médico, otro administrativo y asimismo en el financiero, mientras que en el área de talento humano entrará en funciones un civil, y así se cambia a todos los directivos de este hospital. El único objetivo y visión que perseguimos ahora es mejorar la calidad del servicio y poner al usuario, al paciente, como nuestro eje central, como nuestro centro de gravedad. Esto se da después de unas semanas que el doctor Francisco Pérez García, quien estaba en el cargo de la gerencia general, denunció casos de corrupción en estas instalaciones. Posterior a eso lo intentaron secuestrar en Los Ceibos y después de unos días asesinaron a la gerente financiera cuando salía de su jornada de labores. Y ante todo lo que ha pasado y lo que prometen las nuevas autoridades, los usuarios también reaccionaron. Sería bueno que de esta forma pues se termine tanta corrupción que hay dentro de los hospitales, pues, ¿no? Han tenido como que ya un tiempo de preparación, ellos ya son como quien dice ya profesionales y tienen como que el liderazgo para poder organizar. Mac Mera ocupó algunos cargos financieros y administrativos en la Armada. Además, fue gerente general del Hospital Naval de Guayaquil y el IES informó que él recibe un área de farmacia con el 86% de abastecimiento en medicamentos. En el Teodoro Maldonado culminó su visita y también el recorrido. Y asimismo se marcharon los uniformados que estaban desde horas de la mañana, informó Charlie Pisa. El Ministerio de Finanzas deberá pagar $133.000 a Jorge Glass tras la resolución de un juez del Cantón Balsas que determinó la devolución de la pensión vitalicia que recibía por ser ex vicepresidente. Esto pese a que Glass aún cumple una condena de 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos. La medida la dispuso un juez del Cantón Balsas de la provincia de El Oro, mismo que acogió la acción de protección interpuesta por un tercero, donde se solicitaba la devolución de la pensión vitalicia del ex vicepresidente Jorge Glass,
que fue suspendida en septiembre del 2020 por el Ministerio de Finanzas. En el fallo, el magistrado consideró que Glass fue vulnerado en sus derechos constitucionales, por lo que dispuso no solo la restitución de la pensión vitalicia en un plazo máximo de 10 días, sino que también se le paguen las pensiones que se le suspendieron desde septiembre del 2020 a la fecha, monto que ascendería a los $133.000. El experto en Derecho Constitucional Ismael Quintana comenta que dicho dictamen desnaturalizaría el concepto de la acción de protección, ya que la garantía no estaría diseñada para este tipo de casos. Lo ha dicho ya la Corte Constitucional, fines puramente indemnizatorios quedan fuera de la discusión de una acción de protección. Y lo más curioso, que se lo haga de manera retroactiva. Enfatiza que se trataría de un abuso del derecho, ya que el magistrado tenía la obligación de revisar si había las causales para que se le concediera o no la acción de protección al ex vicepresidente. Y uno de esos es precisamente cuando uno utiliza la acción de protección, como en este caso se ha hecho, con fines puramente declarativos. Es decir, que el juez me diga a mí que yo soy titular del, entre comillas, derecho a percibir una pensión vitalicia. Eso está prohibido por el artículo 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, más allá de una extralimitación, lo que hay acá es un caso evidente de corrupción judicial. Y añade que tendría que ser el Consejo de la Judicatura el que revise el accionar de los operadores de justicia y así evitar que las acciones o recursos sean mal utilizados. Pero es que es el pan del día, que usted tenga medidas cautelares, acciones de protección y acciones de habeas corpus principalmente, para efectos de, en los unos, obtener libertades, en los otros, obtener esta clase de beneficios, o cuando el político está al borde de la destitución, atornillarse al cargo, y medidas cautelares que también están penosamente siendo utilizadas para inmiscuirse en procesos penales. Al ser un fallo de primera instancia, el Ministerio de Finanzas podrá apelar la decisión del juez ante la Corte Provincial, y de ser aceptada la apelación, el magistrado que dispuso la misma podría someterse a un proceso administrativo por un presunto error inexcusable. Informó Mauricio Sánchez. En un hecho insólito, detienen a una mujer que transportaba droga en la ropa con la que usaba su gato. Los detalles al volver de esta pausa. Revisamos lo que ocurre en el ámbito internacional. En Estados Unidos, una explosión y posterior incendio causó la muerte de 18.000 vacas lecheras en una granja en el norte de Texas. Al parecer, debido a un desperfecto, un aparato estalló y originó el fuego que se propagó rápidamente a los establos, donde las vacas estaban alimentándose y no tuvieron cómo escapar. Solo sobrevivió un pequeño porcentaje del ganado en la granja, que fue trasladado a una instalación separada de la compañía. Una persona también resultó herida. Y en Rusia, agentes de la policía detuvieron a una mujer con un gran lote de mefedrona oculto entre la ropa de bebé con la que llevaba vestido a su gato. Los agentes encontraron 12 paquetes ocultos que la detenida había preparado durante el día. Asimismo, en el piso que alquilaba se incautaron balazas electrónicas, material de embalaje, recipientes de plástico y rollos con sustancias ilícitas. El cohete Ariane 5, que transportaba la misión europea JUICE a Júpiter y a sus 3 grandes lunas oceánicas, fue lanzado desde el puerto espacial en Kourou, en Guayana Francesa. La sonda, equipada con 10 instrumentos de última generación, emprendió un largo y difícil viaje de 8 años hasta llegar al gigante gaseoso y a sus satélites Calisto, Europa y Ganímedes para estudiar si reúnen condiciones para vivir. JUICE, cuyas siglas significan Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter, es una de las grandes misiones de la Agencia Espacial Europea, a la que se han dedicado 1.600 millones de euros para averiguar si el planeta y sus satélites podrían albergar agua. Mientras que en España, la deportista Beatriz Flamini, de 50 años, salió este viernes de una cueva en la provincia de Granada, donde se aisló voluntariamente por 500 días a 70 metros de profundidad. En el momento en que el atleta entró a la cueva, donde permaneció sin contacto con el exterior, Rusia no había invadido Ucrania y el mundo seguía sumergido en la pandemia.
La experiencia de Flamini, que podría tratarse de un récord mundial, es parte de un experimento científico que ha sido seguido de cerca por un equipo de producción documental. La atleta pasó sus días haciendo ejercicio, dibujando y tejiendo gorros de lana, además de leer 60 libros y tomar 1000 litros de agua. Muchas gracias. Y es momento de un corte, amigos, pero al volver les contaremos que el desbordamiento del río Naranjito causa inundaciones en el recinto Venecia Central en Milagro. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Sus datos personales están al alcance de las organizaciones delictivas. En un informe especial le contamos cómo hacen los vacunadores extorsivos para saber desde su número celular hasta su situación financiera. Véalo este martes 18 de abril a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Siempre es un placer que nos acompañen. Decenas de ciudadanos participaron de una marcha contra la inseguridad en Cuenca, provincia de La Suay. Afirman que los casos de amenazas de vacunadores y la actividad delincuencial ha aumentado en esa ciudad. Cansados de la delincuencia, cientos de moradores del sector Narancay y barrios aledaños salieron a las calles para mostrar su rechazo frente a la inseguridad en la ciudad. Miles de personas bajo la consigna "El pueblo unido jamás será vencido" demostraron que no están dispuestos a perder la tranquilidad que reinaba en la otrora Atenas del Ecuador. El largo recorrido fue apoyado por conductores que con sus bocinas alentaban la multitudinaria protesta. Niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres y familias enteras dejaron claro que no se intimidarán ante la delincuencia. Eso, la gente está cansada, se reunió no solo gente de Narancay, sino de diferentes sectores. La policía que acompañó la marcha se sintió respaldada por la acción ciudadana que cada día toma más fuerza. Es evidente que hay un malestar por parte de la comunidad por diferentes circunstancias que se dan. Siempre vamos a mantener el apoyo y siempre vamos a estar en este tipo de eventos, siempre y cuando sean en actos pacíficos. Los manifestantes hicieron un llamado a la unión de los barrios para luchar contra la delincuencia. Llamado que tuvo eco en otros sectores que igualmente empiezan a unirse a esta cruzada que cada vez más toma fuerza en la urbe azuaya. No nos queda otra alternativa en vista que estamos desprotegidos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El desbordamiento del río Naranjito causó inundaciones en el recinto Venecia Central en Milagro, provincia del Guayas. Este es el panorama del recinto Venecia Central en Milagro tras el desbordamiento del río Naranjito. La fuerte lluvia que cayó sobre ambos cantones y gran parte del Guayas la madrugada de este viernes hizo que el nivel del agua del afluente subiera y las consecuencias son evidentes. Sí, en este invierno sí, primera vez que desborda. La otra vez subió, pero no así como ahora. Claro, el río crece y viene trayendo hasta basura, ¿no ves? Esperar que Dios se apiade de nosotros y baje rápido el agua para poder descansar más que sea ya ahora en la noche, porque en el día hemos tenido que trabajar, imagínense alzando todas las cosas. Pero en medio de esta realidad que no es ajena en tiempo de lluvias, también se evidencia el espíritu solidario de una de sus habitantes. Con ayuda de familiares y amigas, Luzmila Reyes prepara comida para regalar a 100 personas del recinto, pues está consciente que las inundaciones afectan los servicios básicos y muchos de ellos no tienen para preparar sus alimentos. Usted ve que la gente no puede preparar comida porque los pozos están colapsados, otras tienen todas las cocinas en agua, entonces queremos darle una comidita hoy día y mañana. Al igual que en otros años, los habitantes de Venecia Central reconocen que las inundaciones son producto de los embates de la naturaleza y esperan que las lluvias ya no sean tan fuertes. Mientras tanto, los más jóvenes aprovechan la creciente del río para divertirse. En Milagro informó Miguel Laje.
En Pastaza, familiares de una adolescente presunta víctima de abuso sexual del que se acusa a un profesor denuncian que el caso se está dilatando. Afirman además que pese a las pruebas, el docente continuaría con proyectos que involucran a niños y jóvenes. Veamos. Así levantaron su voz varias mujeres acogidas dentro de uno de los colectivos de la provincia. Realizaron el acompañamiento a los familiares de una menor quien habría sido supuestamente abusada sexualmente por un funcionario público. Lo que les empujó a mantenerse vigilantes de este caso son los argumentos del supuesto victimario. Es una niña que ha sido agredida y que encima ha sido cuestionada de que ella ha sido la seductora de este caso. Entonces dejemos en claro que las niñas son niñas, las niñas no seducen y las niñas no se tocan. Lamentan cómo la sociedad ha dado la espalda ante este caso, aduciendo que el posible victimario es un personaje conocido. Para que el presunto agresor no vuelva a estar en contacto con menores y esto no vuelva a ocurrir. Pese a la investigación y a las pruebas presentadas, el supuesto causante de la agresión sexual a Brisa continúa laborando en la institución, siendo parte de proyectos que involucran a niños y jóvenes. Se conoce además que en el hospital estaría liderando programas donde Brisa tiene que recibir las terapias psicológicas. Indigna además a los familiares, sobre todo a su núcleo más cercano como su madre, tía y abuela, que se manifieste abiertamente que estarían detrás de una conveniencia económica debido a que son de escasos recursos. Deslegitimizar eso, no que no, o sea, nosotros lo único que buscamos es que se haga justicia. Fue la condición económica de la familia y al ver que en el hogar solo son mujeres, lo que empujó a los grupos feministas a brindar apoyo legal para de cierta forma aplacar el dolor en el que ahora están sumidos. Gestionar un grupo de abogados ad honorem que están acompañando. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 2 presuntos delincuentes fueron capturados y golpeados por habitantes al sur de la ciudad de Cayambe, en Pichincha. Morador del barrio La Luz, sector del Centro Comercial Popular, alertó de la presencia de 2 sujetos que supuestamente estaban forzando las seguridades de un local comercial. El chat comunitario se activó y decenas de personas salieron con palos para ahuyentar a los presuntos pillos. Netamente es el tema de la tentativa y ellos fueron obviamente sorprendidos realizando esta presunta actividad. A los sospechosos les dieron paloterapia, los amarraron las manos y recibieron el castigo de su vida. Los enfurecidos pobladores les dejaron semidesnudos y tendidos en el piso. La amenaza que iban a ser quemados rondó en el ambiente. Se encontraban agredidos, para lo cual fueron trasladados caminando por las principales calles de Cayambe hasta llegar al comando. La policía fue alertada del hecho. Los uniformados llegaron y salvaguardaron la integridad de los 2 amigos. La población se comprometió a respetar la vida de los sospechosos. Semidesnudos les obligaron a caminar hasta el comando policial para ser entregados a las autoridades. Las personas que en este caso cometerían este tipo de linchamientos están también contraviniendo. Es un delito también el causar lesiones, peor aún el causar la muerte. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos caer en este tipo de situaciones. Los 2 son ecuatorianos de 18 y 22 años de edad, no cuentan con antecedentes. Los amigos eran de Tabacundo, es decir, de la zona, pero en esta oportunidad corrieron con algo de suerte. Salieron con unos cuantos golpes y latigazos, pero nada de gravedad. Tenían algunos hematomas, tenían laceraciones no de consideración, estaban en óptimas condiciones de salud. Con semejante experiencia, no sé si les quede ganas de volver por el sector. En Quito informó Iván Casamen. Todos sus datos personales están al alcance de las organizaciones delictivas. En un informe especial le contamos cómo hacen los vacunadores extorsivos para saber desde su número celular hasta su situación financiera. Véalo este martes 18 de abril a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Así concluimos, queridos televidentes. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que disfruten de este fin de semana. Los dejamos en la mejor compañía con José Alberto Molestina. Bienvenido, don José, buenas noches.